Gloria a Dios, gloria al Señor, en esta hora, gloria a Cristo. Vamos a mirar la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios, está usted ahí, hermanito, gócese y estemos en la presencia en este día, gloria a Cristo, que el Señor nos regala. Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta hora de la tarde, del día. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar este coro, esta alabanza que dice: soy libre, amén. Dice así: las cadenas que me ataban destrozadas se quedaron, porque Cristo me ha quitado ese peso que llevaba en el corazón. Fueron tan largos los años que cautivo me encontraba, pero Cristo me ha salvado, hoy me siento libertado. Gloria al Señor. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, ay, libre como el ave que vuela muy alto, tengo libertad. Yo no sé por qué los hombres se portan indiferentes ante el Dios del universo que hizo los cielos, que da libertad, y caminan por el mundo sin hallar ningún consuelo. Por el peso del pecado ellos van encadenados sin libertad. Pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. Ahora que soy libertado, soy un siervo voluntario de aquel que me ha comprado y con su sangre me ha lavado. Me siento feliz. Amén. Ya no vivo para el mundo, ya no me domina el vicio. Hago lo que agrada a Cristo y es mejor para mi alma. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy libre, libre, libre como el viento, libre. Ay, ¿cómo más? Libre como el ave que vuela muy alto. Alábalo. Tengo libertad. Ahora yo soy libre, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. Gloria a Dios. Somos libres. Amén. Somos libres. Somos libres. Qué bueno, ¿cierto? Vamos a tomar la palabra. Vamos a hablar de la palabra. Amén. Vamos a hablar de la verdadera libertad. El tema y la verdadera libertad. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo, un texto muy leído por los lectores de la Biblia. Juan 8, Juan capítulo 8, el verso 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Amén. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos hasta ahí de la lectura. Y vamos a meditar en la verdadera libertad. Gloria al Señor. Hoy se celebra en el mundo, se está celebrando el Día de la Independencia.
escuche bien, está celebrando esa tradición, el mundo pagano y religioso, ¿cierto? Sabemos usted y yo que esa independencia nunca se ha podido lograr. El hombre no ha podido, o Colombia no ha podido ser libre, no ha podido ser independiente, porque hay unas leyes corruptas que ha oprimido a la nación. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a hablar no de esa libertad política, no de esa libertad religiosa, no, vamos a hablar de la libertad verdadera. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? Alabe a Jesús y dele gloria a Él, porque Él vive. Amén. Vamos a hablar de la libertad espiritual. Usted y yo conocemos a través de la historia de la humanidad muchas libertades, ¿cierto? Como Simón Bolívar libertó a Colombia, ¿cierto? De la esclavitud española. Eso es una libertad física, una libertad política. Gloria al Señor. Pero vemos cómo Colombia volvió a caer nuevamente y estamos en esa esclavitud política en este tiempo. Gloria al Señor, porque los políticos corruptos de nuestro tiempo, los presidentes y alcaldes corruptos, han llevado a la nación a una esclavitud, y por eso nuestra nación está en un conflicto. Gloria al Señor. Pero ese conflicto no se soluciona con una libertad política. Ya Simón Bolívar hizo esa libertad y vemos que todo volvió a lo mismo, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de la verdadera libertad, que es aquella libertad espiritual. Yo creo que lo que Colombia necesita es esta libertad, la libertad espiritual. Bueno, Jesús se habla con los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera palabra, conocer la verdad, hermanos y amigos que me estás escuchando ahí, es lo que realmente nos va a llevar a ser libres de la ignorancia de la religión. Nuestro país, Colombia, vive en una esclavitud de ignorancia. El mundo religioso ha involucrado a la sociedad en una ignorancia religiosa, y el hombre es esclavo de la ignorancia. Esclavo de la ignorancia. La palabra del Señor dice: por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Por ignorancia se perdió el pueblo, ¿cierto? Pero qué bueno es conocer la verdad para ser verdaderamente, de eso estamos hablando esta hora, de la verdadera libertad, ser verdaderamente libres. Amén. Alabanzas de la ignorancia, ser libres de la ignorancia religiosa, es lo primero que debemos hacer para ser verdaderamente libres, ser libres de la ignorancia religiosa. ¿Cómo somos libres? Conociendo la verdad. Somos libres de la ignorancia religiosa conociendo la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál? ¿A qué verdad se refería Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Bueno, Jesús no está hablando de una verdad política, Jesús no está hablando de una verdad religiosa, Jesús está hablando de una verdad espiritual, ¿cierto? Que pasa por encima de toda verdad. Jesús está hablando de una verdad absoluta cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Os hará libre. Gloria al Señor. Por eso Jesús
En Juan 14:6, él habló de esa verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. ¿Quién es esa verdad que hay que conocer? Gloria. Oh, sí vive Cristo y regresa. Amén. ¿Cuál es esa verdad que hay que conocer para ser libres? ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es Jesucristo. El mundo no ha podido ser libre porque el mundo no ha podido conocer a Jesucristo. O no ha conocido, en pocas palabras, a Jesucristo. ¿Por qué no lo han conocido? Ya la palabra dice que Él estaba en el mundo y que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Juan 1:10 dice eso. El mundo no conoció a esa verdad absoluta y no ha conocido a esa verdad absoluta que es Jesucristo. Esta es la única verdad que nos hace libres de la ignorancia política, de la ignorancia religiosa y de la ignorancia espiritual. Esta verdad absoluta que se llama Jesucristo o Jesús nos hace libres, y no libres de cualquier manera, verdaderamente libres. Nos hace verdaderamente libres de la ignorancia religiosa, de la ignorancia política y de la ignorancia espiritual. Esta verdad nos hace libres. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El mundo no ha conocido esa verdad porque no ha conocido a Jesús, que es esa verdad absoluta. Esa verdad que nos liberta. Bendito sea. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de concupiscencias. Éramos esclavos de la religión. Y éramos esclavos de la política. Y éramos esclavos espiritualmente. Pero el Señor, cuando lo conocimos a Él como esa verdad absoluta, Él nos hizo verdaderamente libres. Oiga, nos hizo verdaderamente libres. Qué bueno es ser libre, hermano. Es lo más importante. Yo creo que lo que anhela un preso en la cárcel es que se aclare esa situación por la que él está allá recluido de la libertad, para él ser libre. ¿Cierto? Que se da a conocer la verdad de por qué él está ahí, para ser libre. Nosotros hemos conocido esta verdad de la que Jesús le habló a los judíos. Y esa verdad no se consigue en ningún libro. Esa verdad no se consigue en la política, en la religión. Esa verdad se consigue en las escrituras. Por eso les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es en la palabra de Dios que se consigue esta verdad. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, os hará libres. Téngase y agarre, porque aquí le voy a decir algo muy especial en este día, hermano, que el Señor nos regala. Porque estamos en Juan 8:31, del 32 en adelante. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron los judíos diciendo, amén, le respondieron los judíos a Jesús diciendo, le dijeron, amén, le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos, hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jamás somos linajes de Abraham, somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos dijeron: nunca hemos sido nunca fuimos esclavos, están diciendo ellos, cuando eso era una total mentira. Ellos habían sido esclavos de Egipto. Recuerde que ellos habían sido hechos esclavos de Egipto por 400 años.
400 años de esclavitud demoraron en Egipto ellos bajo el régimen de Faraón. Y el Señor los libertó de esa esclavitud física. El Señor les dio una libertad de pronto financiera, les dio una libertad religiosa, les dio diferentes libertades cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero también les dio la libertad espiritual. Pero déjeme decirle que ellos con el pasar de los años volvieron a caer en la esclavitud. Y ellos le dijeron a Jesús: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y habían sido esclavos. Habían sido esclavos de Faraón, de Egipto, de la nación de Egipto. Pero el Señor los había libertado y ya ellos se habían olvidado de esa libertad que el Señor les había dado. No se olvide, hermanos, de la libertad que el Señor le ha dado a usted. El Señor nos ha hecho libres de la ignorancia religiosa. Amén. El Señor nos ha hecho libres de la ignorancia religiosa. Hay un mundo religioso a nivel mundial que está siendo esclavo de la ignorancia. Usted y yo ya no somos esclavos de la ignorancia. Por eso a nosotros no nos envuelve cualquier religión. Hermano, cuando el hombre todavía es esclavo de la ignorancia religiosa, cualquier dogma religioso lo envuelve y lo termina llevando nuevamente a la esclavitud. El pueblo de Israel había sido hecho libre por el Señor, pero ellos habían vuelto a caer en la esclavitud espiritual. Aunque habían sido libres físicamente, volvieron a caer en la esclavitud espiritual. Porque una persona puede ser libre físicamente, usted no puede estar en la cárcel, usted puede andar en las calles de Medellín, de Bogotá, de cualquier ciudad, país o pueblo. Pero si usted todavía no ha conocido a Jesucristo, lo que realmente es Él, usted es un esclavo. Usted es un esclavo de la ignorancia. La palabra del Señor nos lleva que el Señor nos hizo libres porque nos dio a conocer esta verdad absoluta, hermanos. Y está en 1 de Juan 5, el verso 20. Es un versículo muy leído por nosotros, los lectores de la palabra de Dios. Amén, ahí lo están adorando a Él y yo lo estoy también adorando. Alabanzas al Señor. La palabra dice, querido hermano, dé gloria a Jesús y alábelo todos los días, porque es necesario adorarlo a Él todos los días. Capítulo 5, el versículo 20 de 1 de Juan dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Él ha venido, pero no vino solamente por venir, ha venido y nos ha dado entendimiento. Oiga, hay que recibir entendimiento del Hijo de Dios. Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que nos quedáramos en una religión siendo esclavos de esa religión. No, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escuche bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Y le dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice? Seréis verdaderamente libres. Ellos no conocieron esa verdad absoluta porque el Señor vino, como dice Juan 1, el versículo 10 al 12. Dice que Él en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no lo conocieron como la verdad absoluta. No lo conocieron. Pero a nosotros nos ha dado entendimiento. Qué bueno, hermano, que usted no desaproveche el entendimiento que el Señor le ha dado. Nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer esta verdad, hermano. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Hermano, nosotros no estamos en una religión, estamos en el verdadero Dios.
estamos en la vida eterna. Escuche bien. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿En quién? ¿Quién es el verdadero? Ahí dice que el verdadero es el Hijo. Por eso Jesús les dijo a ellos. Y ellos le dijeron, jamás hemos sido esclavos, hemos sido hechos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Hermano, nosotros no somos llamados para practicar el pecado. Si usted está practicando, escuche bien, abre el oído a la palabra que el Señor le está hablando ahora mismo. Si usted está practicando el pecado, usted todavía no ha conocido esta verdad. Si usted está practicando el pecado, no ha conocido esta verdad. El que practica el pecado es esclavo. Escuche. Y el pecado tiene muchas ramas. El pecado tiene el adulterio, la fornicación, la hechicería. Escuche bien, la idolatría. Escuche, una persona que practique estas cosas, hermano. La música mundana, el mal vestuario, el mal vocabulario. ¿Cierto? Todo eso tiene que ver con el pecado. El que practica alguna cosa de estas, todavía no ha conocido esta verdad y no ha sido verdaderamente libre. El pueblo de Israel ellos creían que eran libres porque habían salido de Egipto. Ellos creían que eran libres, pero ellos eran esclavos porque no habían conocido alabanza a Jesús. No habían conocido quién era Jesucristo. Por eso todavía eran esclavos. Por eso es que el Señor les dijo, y conoceréis la verdad. La verdad es Él. Ya lo leímos, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escuchen, Él es la verdad que hay que conocer para ser libre. Gloria al Señor. Yo no sé si usted conoció una religión muy bonita y se enamoró de esa religión, pero si usted tiene una religión que es muy linda y usted se enamoró de ella, usted es esclavo de esa religión. Alabanzas al nombre de Cristo. Pero nosotros no hemos conocido una religión bonita, nosotros hemos conocido al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¡Alabanza! ¿Estamos en dónde? En el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Ahí estamos, bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Ahí estamos usted y yo, en el verdadero Dios. Hemos conocido esta verdad. Hemos conocido esta verdad y somos libres. Amén. Si el Hijo, por eso él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, el Hijo es Jesucristo. El Hijo es Jesucristo. Pero no es otra deidad, no es otra divinidad de Dios, no es otro Dios, sino que el Hijo es el verdadero, ya lo leímos, ¿cierto? El Hijo es